Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Webinars por Latinoamérica. En este video vamos a hablar de la parte número 2 de una serie de 3 videos de manejo de cheques, nuestro nuevo feature para manejo de cheques propios y de terceros, principalmente para la localización argentina. Mi nombre es Valentino y soy Product Owner de Latinoamérica. Entonces, un poco en el video de hoy vamos a hablar sobre una introducción, lo que es la agenda. Vamos a luego ver la configuración necesaria en Odoo. Y luego vamos a hacer una demo de todos los flujos que tenemos con cheques propios y cómo realizarlos en Odoo, en sus bases de datos. Y luego vamos a hacer un checkpoint sobre los recursos disponibles, en donde pueden encontrar más videos y más documentación escrita por si quieren ver el resto de nuestros features y aplicaciones. Recuerden que tenemos un video parte 1, que son los conceptos generales del manejo de cheques. En ese video hacemos referencia a qué significa un cheque propio, un cheque de terceros, qué es un cheque de pago diferido, un cheque corriente, etc. Entonces, si tienen dudas sobre qué son los cheques o qué tipo de cheques manejamos o manejaremos con este módulo, pueden ir a la parte número 1. Si ya tienen conocimiento de lo que son cheques diferidos y cheques propios, cheques corrientes, cheques diferidos, cheques propios y cheques de terceros, entonces les recomendamos que se queden en este video para ver cómo es el manejo de cheques propios. Y recordemos que vamos a tener una tercera parte sobre el manejo de cheques de terceros. ¿Cuáles son los módulos necesarios? Bueno, recordemos que el módulo necesario para el manejo de cheques propios de terceros es el que vemos aquí a la derecha. Se llama L10N-LATAM-check, ese es el nombre técnico, y si no lo pueden encontrar como Third Party and Deferred Electronic Checks. ¿Cuáles son sus dependencias? El módulo de facturación o contabilidad, dependiendo de cuál tengan, y está disponible en Odoo Enterprise y Community. ¿Cuál es la configuración en Odoo que necesitamos? Básicamente son dos. Una es tener instalado el módulo y por otro lado que enciendan el manejo de cheques electrónicos o diferidos en el diario de banco. Entonces, sin más, nos vamos a una demostración y para ello tenemos varios casos a cubrir en la demo. Estos son los casos más comunes para los cuales se utilizarían los cheques propios, que consta de un pago proveedor con un cheque propio, luego la conciliación bancaria de un cheque que ya fue debitado de mi banco, es un cheque propio que ya el cobro fue realizado. Puede ser que haya un rechazo o un cambio de este cheque ya emitido, por algún error que yo tuve o porque el proveedor me lo devuelve por alguna razón. Retiro de dinero por caja con cheques propios, en este caso corrientes. Y luego la conciliación bancaria y del diario caja del retiro de dinero, de esta operación anterior. Entonces, sin más, nos vamos a la base de datos para ver el primer caso, que es un pago proveedor. Primero recordemos algunos conceptos generales, que es, recordemos tener instalado el módulo de cheques en sus bases de datos. Para ello van a la aplicación, a la aplicación de aplicaciones. Aquí arriba buscan por check, LATAM check. Entonces pueden buscar LATAM-check. Y vamos a ver que aquí yo ya tengo instalado mi módulo de cheques. Recordad también que en este caso yo tengo instalada la localización argentina, para la cual cuando tenemos instalado el módulo de LATAM Check y a su vez tenemos instalado la localización argentina con el paquete fiscal, en automático me va a crear todos los diarios que necesito. Ahora, recordemos que si no ven esta aplicación y están en B16, recuerden de actualizar la lista de aplicaciones. Es también muy importante recordar que este módulo está solo disponible en Odoo 16 hacia adelante. Entonces, vamos ahora sí a la contabilidad. Vamos a nuestros diarios y vamos a ver que aquí yo en los diarios de banco, en este caso tengo dos, el Galicia y el BBVA. Dentro de cada uno de ellos es muy importante que tengamos configurado en los pagos salientes el uso de cheques electrónicos o diferidos. En este caso lo que nos agrega esta configuración es la posibilidad de utilizar cheques diferidos, donde tenemos un nuevo campo para la fecha de pago y se le permite poner números manualmente y además bloqueamos la opción de impresión, en este caso no la necesitamos. Entonces nos vamos ahora sí al pago proveedor. Una vez que tenemos todo configurado, nuestros bancos creados y nuestros métodos de pago también incluidos aquí como cheques y además seleccionado el uso de cheques electrónicos o diferidos, podemos ya hacer uso de esto. Entonces en este caso me voy a ir a contabilidad, en este caso ya estoy en contabilidad, vamos a proveedores y a una factura de proveedor para poder crear un pago.
Recordemos que en Odoo un cheque es un pago. Entonces yo me voy a ir a una factura. En este caso, aquí tenemos una factura de proveedor. Y desde aquí yo puedo crear el cheque o el pago. Para esto, lo que yo necesito hacer es registrar un pago aquí arriba. Desde aquí me va a abrir el diario. Aquí puedo seleccionar si uso el banco, por ejemplo, de BBVA o el Banco Galicia. Luego el método de pago yo tengo por default es cheque. Es el que está como primer método de pago a ser utilizado dentro del banco diario. Y luego aquí puedo asignar un número de cheque. El número de cheque en este caso podemos decir que va a ser el número 700. Vamos a suponer que este cheque es diferido. Vamos a decir que lo pagamos a fin de mes. Entonces la fecha de pago del cheque va a ser al 31 de diciembre. Y luego por el importe, en este caso podemos poner 700. ¿No? Puede ser un cheque que paga parcialmente esta factura. Y lo creo. Si yo quisiera crear otro cheque, bueno, primero vamos a ver cómo queda esto. Aquí debajo vamos a ver que tengo varios métodos de pago utilizados. Y aquí tengo mi cheque que acabo de crear. Le puedo hacer un clic en la info. Puedo ver que este es justamente el cheque que yo creé. Pero si puedo o quiero ver más información, puedo ir a ver. Y aquí vamos a tener todos los detalles del cheque. El importe son 700. Aquí tengo la cantidad de 700 pesos. Acá tengo el banco. Acá tengo el método de pago que es cheques. El número de cheque es 700. La fecha de pago de este cheque es el 31 del 12. Y bueno, aquí tenemos la información del cheque. Ahora, si yo quiero crear otro cheque, puedo también hacerlo de aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cheque diferido y un cheque corriente? Básicamente es la fecha de pago del cheque. Si yo en este caso quiero crear un cheque corriente para pagar una porción de esta factura, lo puedo hacer. Y por ejemplo, vamos a decir que este cheque quiero pagar alrededor de unos, no sé, 150, el importe. El número de cheque podemos decir que este es el 850 porque puede ser una chequera distinta a la cheque diferido. Y en este caso, si es un cheque corriente, no hace falta que pongamos la fecha de pago del cheque, ya que es un cheque corriente y puede ser cobrado a partir de hoy. Esa es una opción, u otra opción es que le pongan la fecha del día de hoy. Cualquiera de las dos es viable y es decisión del usuario si quiere o no quiere colocar la fecha. En este caso yo no la voy a colocar, ya que es un cheque corriente y no tengo una fecha de pago futura. En este caso voy a crear el pago. Y de vuelta voy a ver que este cheque ya quedó aquí asociado, 150. Y así sucesivamente lo podría hacer con los demás cheques que yo quiero utilizar. Si quiero utilizar un solo cheque, también lo puedo hacer y pagar todo el saldo de la factura del proveedor con un solo cheque diferido, por ejemplo. O si por el contrario quiero tirar 3 cheques a 30, 60 y 90 días, también podría hacerlo creando cada uno de estos cheques con un registrar pago y poniendo la fecha correspondiente a los cuales yo quisiera que me debiten estos cheques. Entonces, el primer caso es el pago a proveedor con un cheque propio, que ahí lo vimos. Ahora, el segundo caso a cubrir es la conciliación bancaria de un cheque debitado. Quiere decir que, en este caso, yo a los cheques aún los tengo sin ser debitados. O sea, en mi proveedor aún no va al banco o aún no es la fecha de cobro de estos cheques. Primero, podemos nosotros también, gracias a Odoo y gracias a este nuevo feature, podemos controlar todos nuestros cheques propios. Recordemos que tenemos dos menús nuevos, que uno es para cheques de terceros y otro es para cheques propios. En este caso, como estamos hablando de cheques propios, yo me puedo ir a la lista de los cheques propios que tengo en mano. Entonces, en este caso, no en mano, sino que aún no han sido debitados. Entonces, en este caso tengo varios cheques de los cuales yo he creado y aún no me han debitado del banco. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que aún no lo he conciliado bancariamente. En este caso vamos a ver que tenemos fecha de pago. En donde no tengo una fecha de pago del cheque es porque es un cheque corriente. En cambio, donde yo sí tengo una fecha de pago, por ejemplo, en este caso el 31 del 12, que es el que acabo de crear por 700 pesos, es porque se va a cobrar en el futuro. Gracias a este nuevo feature, nosotros podemos ahora tener toda esta información consolidada en este menú, en el cual podemos ver la fecha en que yo creé este cheque, la fecha de pago efectiva del cheque, o sea, cuándo va a suceder esto en el futuro, cuál es el número de cheque, cuál es el diario o el banco en el cual yo emití este cheque y a qué cliente lo he enviado, además del importe y si está o no conciliado. Si yo borro este filtro en automático, vamos a ver que me va a agregar algunos otros cheques. Estos cheques ya fueron conciliados bancariamente, quiere decir que ya me los han debitado de mi banco. ¿Bien? Ahora, si yo quiero volver a ese filtro automático, podría refrescar o podría básicamente irme a sin reconciliación bancaria dentro de los filtros. Y otra vez veré solo esto. Aquí además yo tengo un cheque cancelado. Si solo quisiera ver los cheques que han sido publicados, también lo puedo hacer. Otra cosa que puedo hacer es agruparlos por fecha de pago del cheque. Entonces podría decir cuántos cheques me entran este mes o, por ejemplo, en un día determinado. Si pongo por mes, vamos a ver que tengo algunos cheques en diciembre, en febrero, en abril
y otros que no tienen ninguna fecha. Quiere decir que estos son cheques corrientes. O bien que cometí algún error y no le he colocado la fecha. Vamos a luego hablar de cómo podemos corregir un cheque en el siguiente flujo. En este flujo particularmente queremos hacer la conciliación bancaria. Vamos a suponer que quiero conciliar bancariamente algunos de los cheques que tengo aquí y que aún no han sido debitados. Para ello, me voy a mi extracto bancario del banco BBVA y aquí yo ya tengo creadas algunas operaciones o algunos movimientos en mi extracto. Como veremos aquí tengo dos cheques, el débito del cheque propio número 1 y el débito del cheque propio número 2. En este caso, si hago un clic en esta línea del extracto bancario, vamos a ver que aquí tengo menos 530, quiere decir que tengo un cheque que me ha entrado por 530 pesos. En este caso lo que tengo que hacer es irme a la ventana derecha o a la sección derecha y a ir hacia abajo para buscar este cheque. Obviamente sabemos que este cheque tiene un número y el importe. Entonces en este caso yo voy a buscar, por ejemplo, este cheque, que es un saldo negativo por 530. ¿Bien? Entonces yo voy a bajar y aquí voy a encontrar el cheque. En este caso, por facilidad, yo le coloqué el mismo número de cheque que el importe. Vemos que aquí en el detalle dice que esto es un cheque 530 que fue entregado y fue un pago proveedor por 530 a grite agrimensura. Si quiero ver más detalle, puedo hacer un clic en ver y eso me va a llevar hacia el pago. En este caso, yo voy a hacer un clic. Esto automáticamente me lo va a agregar aquí y lo voy a tener conciliado. A la hora de validar, esto va a quedar conciliado bancariamente. O sea, mi cheque va a quedar conciliado con el movimiento bancario. Bien, el cheque 530 fue conciliado con el débito del cheque propio número 1. Lo mismo puedo hacer con el cheque de 520. Aquí tengo 520, voy a buscar el cheque de 520 en negativo. Aquí lo tengo, que es el cheque número 520. Le hago un clic y lo valido. Ahora, ¿qué sucede si tengo algún impuesto al débito o crédito? En este caso, por ejemplo, supongamos que en el caso del cheque 530 o 520 me entró un impuesto al débito o crédito. Es una línea que tengo en el extracto bancario adicional a los débitos de los cheques. Aquí lo que se tiene que hacer es una operación manual y tengo que seleccionar aquí mi cuenta contable de débito y crédito. Entonces, impuesto a los débitos y créditos y aquí puedo hacer una conciliación manual, validar. Para esto se puede hacer de la manera que lo acabo de hacer o pueden crear un modelo de conciliación. Para más información, les recomiendo visitar nuestra documentación del usuario en la parte de modelo de conciliación bancaria, donde pueden automatizar un poco más este proceso. Muy bien. Ahora nos vamos a ir. Entonces, este flujo ha terminado. Hemos visto cómo podemos, desde la creación de un pago proveedor, con un cheque, ver mis cheques propios, luego cómo, debido al detalle o en base a lo que tengo aquí, ver cómo puedo yo conciliarlo con mi extracto bancario. Si vemos aquí ya no tengo más el cheque que acabo de conciliar de 520 y de 530. Si yo borro este filtro, los voy a ver. 530, 520, que están los dos cheques que yo ya he conciliado bancariamente y quiere decir que ya me fueron debitados. Es muy importante este flujo para su control de cheques propios. Bien, entonces siguiendo con los flujos, vamos a lo que es el rechazo o cambio de un cheque ya emitido. Si suponiendo el caso de que yo me voy a mi lista de cheques, otra vez, proveedores, cheques propios, y aquí tengo algún error. Resulta que este cheque de 130 no le puse ninguna fecha y tuve que haberle puesto. En este caso tenemos dos casos posibles. Uno es que yo me haya equivocado en cuando cargué la información en Odoo, u otra opción es que el cheque físico tenga un problema. En este caso vamos a suponer que el cheque físico tenía una fecha de pago y yo me olvidé ponerlo en Odoo. Lo que debo hacer aquí es básicamente restablecer a borrador. ¿Bien? Entonces en este caso, en realidad tengo dos opciones. Una es irme hacia la factura de proveedor. Vamos a hacerlo allí, es más fácil. En el cual yo me voy a ir a la factura de Gritty. Y supongamos que uno de los cheques que yo tengo por aquí, el de 700, lo voy a ver. Tengo algún problema debido a que, por ejemplo, la fecha del pago del cheque está incorrecta. Entonces, en este caso, yo voy a restablecer a borrador. Recordemos que cuando restablecemos a borrador se va a romper la conciliación, ¿no? Entonces, luego tengo que volver a conciliarlo o macharlo con la factura. Entonces, en este caso, supongamos que la fecha de pago en vez de ser el 31 del 12, era, por ejemplo, el 29. En este caso, yo podría guardarlo, confirmarlo y luego reconciliarlo. Vamos a suponer también que el número de cheque no era 700, sino que era 701. Aquí yo también puedo modificar esa información y lo puedo confirmar. En este caso, yo estoy restableciendo borrador y confirmando un cheque porque el cheque físico tenía esta información.
Bien, ahora puedo volver hacia atrás y puedo volver a conciliar este cheque con esta factura, o, que aquí lo tengo, o podría conciliarlo con alguna otra factura de este mismo proveedor. Ahora, supongamos el caso de que yo en realidad no me equivoqué en cargar la información de Odoo, sino que el cheque físico tiene un problema. Yo en el cheque físico puse fecha 29 y de vuelta era el 31. Entonces yo puedo restablecer a borrador y aquí lo puedo directamente cancelar. Esa es una opción. Otra opción es que si lo tengo creado, puedo poner este botón que es cheque vacío para evitar el doble clic. Este cheque vacío lo que va a hacer es directamente mandármelo a cancelado, entonces evitándome un clic en el medio. En este caso, como yo me equivoqué, pero en realidad me equivoqué en el cheque físico, yo tengo que hacer control de este cheque, porque este cheque 701 en realidad yo lo tengo que anular. Entonces en este caso yo voy a crear un nuevo pago, entonces en este caso yo me volveré a la factura del proveedor, y vamos a decir que registro un pago. En este caso el cheque podría ser que ya no es más el 701 ni el 702, puede ser que ahora estoy ya en el número 800, porque han pasado muchos cheques desde que me di cuenta del error. Puedo yo registrar una fecha de pago del cheque, aquí, supongamos que yo puse el 29 y era el 31, y por el importe que yo necesito poner, entonces supongamos que es 800, ¿no? Bueno, en realidad el monto original eran 700, ¿no? Estoy sustituyendo el cheque y creo el pago. Ahora, ¿cómo yo puedo tener control de todo esto que fue sucediendo? Bueno, puedo irme de vuelta a mis cheques propios y aquí puedo directamente borrar esto o bien dejarlo activo, pero aquí puedo ver los cheques cancelados. Un cheque cancelado quiere decir, y debería de ser, de que yo en la vida real el cheque físico también lo cancelé, lo anulé, lo rompí y ya no está vigente. Ahora, por el contrario, si un cheque el físico estaba correcto y no me equivoqué, no debería estar cancelado aquí, sino que debería de modificar la información del cheque, restableciéndolo a borrador, modificando la información y reposteándolo. En este caso, yo tengo el cheque cancelado y acá podemos ver que este cheque fue cancelado, que me queda la trazabilidad de lo que fue sucediendo con este cheque, o sea, con este pago, y lo que fue sucediendo. Entonces, en ese caso, recordemos que tenemos la opción de, tenemos un cheque cancelado, restablecer a borrador y volver a utilizarlo. Si tenemos un cheque que ya fue publicado, podemos de cheque vacío, lo que va a hacer es cancelarlo de una, o restablecerlo a borrador si queremos modificar la información. Recordemos siempre que a la hora de cancelarlo o restablecerlo a borrador, este cheque se va a romper la conciliación que tenía. O sea, esta factura de proveedor que estaba asociada ya no lo va a tener. Deberemos de ir a la factura de proveedor y agregarlo nuevamente o utilizarlo en otra factura de proveedor. Lo bueno es que siempre tenemos el control de lo que está pasando dentro del menú de cheques propios. Entonces ya vimos el rechazo cambio un cheque ya emitido. Vamos a ver otro caso muy común que es con un cheque corriente, que será el retiro de dinero por caja con un cheque corriente, ¿no? Y luego la conciliación bancaria de este cheque y el diario caja. O sea, luego de haber sacado el dinero por caja, ¿cómo hago las conciliaciones? En este caso, supongamos que yo quiero extraer dinero. Entonces me voy de vuelta a lo que son a los pagos. En este caso tengo que hacer una transferencia interna de banco a caja. Entonces, para eso voy a crear un pago. Voy a decir que voy a enviar. No tengo un proveedor en este caso. Vamos a decir que quiero enviar desde el diario banco, BBVA, con el método cheque, con número de cheque número 1000 o con número de cheque número 900. En este caso no tengo una fecha de pago del cheque debido a que la fecha de pago del cheque es un cheque corriente, entonces no necesitaría ponerla. Recuerden que opcional pueden poner también el mismo día de la creación, que es el 7, o no poner nada. En este caso vamos a poner un importe de 1000, quiere decir que yo estoy enviando desde el diario Banco BBVA una transferencia interna, tengo que marcar esto, es muy importante, desde el Banco BBVA, de vuelta tengo que poner el número de cheque, 900, hacia el diario de destino efectivo. Entonces lo que estoy haciendo aquí es, de vuelta 900, número de cheque, estoy poniendo que va desde el diario banco con el número de cheque 900 al diario de destino efectivo, por 1000 pesos, una transferencia interna. Lo que va a hacer esto es básicamente crear dos pagos, uno que es propiamente el del cheque, donde voy a mandar el dinero de banco a caja, o sea, de banco a efectivo, y luego otro pago, que si me voy a la parte de pagos, los voy a ver, ¿no? Aquí puedo borrar la opción de pago de cliente, y acá voy a ver el monto de 1000 y 1000, ¿no? Que es de banco, banco utilizando cheque y luego efectivo
a manual. ¿Por qué se crean dos pagos? Para que luego podamos conciliarlo. Entonces, si yo me voy a la parte de la conciliación de estos pagos, tengo que ir al banco BBVA. A mi extracto voy a ver un -1000, que es básicamente el movimiento de banco a caja con cheque propio. En este caso recuerden que si tienen la sincronización automática, esto les va a aparecer en automático cuando chupen la información de su banco. O bien yo puedo crear una línea nueva de esta manera, con etiqueta, con importe, etc. En este caso ya lo tengo creado, tengo un movimiento de -1000 y lo que tengo que hacer es básicamente buscar ese movimiento de -1000 que tengo creado como una transferencia interna. Entonces en este caso tengo que usar el cheque número 900, acá lo vemos, que es un cheque entregado básicamente para retirar dinero. Entonces voy a hacer un clic. Si tengo dudas de vuelta yo puedo hacer clic aquí y me puedo ir a ver los detalles de este pago, o sea, de este cheque, ¿no? Para ver si la información que está dentro es la correcta. En este caso estoy viendo que es la transferencia interna, donde tengo el número de cheque y el diario de destino es efectivo. Entonces vamos de vuelta a lo que es la conciliación bancaria. Vamos a terminar el proceso de conciliación de este lado. Bajo nuevamente a buscar mi cheque de 1000, le hago un clic y lo voy a conciliar. Bien, me voy para arriba y lo valido. Ahora el mismo proceso lo tengo que hacer en el diario caja, entonces me voy a contabilidad, me voy al diario de efectivo. En este caso ya tengo creada la línea con el movimiento de banco a caja. Aquí voy a buscar los +1000 al revés, ¿no? Que se generaron con la transferencia interna. Aquí están. Que es básicamente el transferir a efectivo, ¿no? Aquí tenemos el detalle. En este caso voy a subir nuevamente y lo voy a validar. Entonces con esto lo que logramos es tener la transferencia de banco a efectivo y gracias a esto tenemos la conciliación y todo el detalle. Si yo me voy ahora a la parte de cheques propios, voy a ver que ese cheque básicamente de 1000, yo básicamente, aquí está, lo voy a tener el detalle aquí, ¿no? Entonces este cheque que yo tengo, que es el que utilicé en la transferencia, que es el cheque número 900 por 1000, ya fue validado, ¿no? Entonces aquí puedo chequear todo el número de cheque y todos sus movimientos. Entonces, para recapitular, recordemos que podemos entonces crear un cheque propio, ya sea de una factura, por ejemplo, para todo lo que son pagos a proveedores, con cheque diferido, cheques corrientes, o puedo crearlo desde la parte de pagos, si es que quiero hacer una transferencia interna de banco a caja para extraer dinero por caja. Recordemos siempre también que es muy importante la conciliación, ya sea bancaria como con el diario de efectivo, para llevar un control necesario. Obviamente que también pueden, recuerden que también para los cheques terceros deberían hacer lo mismo en los diarios de cheque terceros, ¿no? Pero para ello les recomiendo que vayan al webinar en la parte donde hablamos de los cheques terceros, donde dedicamos un video. Recuerden también que tenemos recursos disponibles, además de estos webinars, donde tenemos un canal de YouTube, donde tenemos varios videos de Argentina, que también puede ver otros features y otros flujos, y la documentación del usuario. Sin más, les agradezco muchísimo y espero que les sirva en sus negocios. Que tengan buen día.